Vamos a comenzar, se irá sumando amigos a medida que quieran ingresar y procedemos con este tercer Zoom de la parte de artistas o de seguimiento de artistas de la distinción. Siempre unas palabras de saludo, de bienvenida a los amigos que están escuchando en directo y también a todos aquellos que lo puedan seguir más adelante en diferido en los canales de YouTube. Es, como sabéis todos, una actividad de las actividades que estamos haciendo complementarias o discursivas, por llamar de alguna manera, o conversaciones sin más, de la Feria de la Distinción, un proyecto que arrancó en esta semana, el 20 de octubre, un proyecto ideado por Francisco de Blas, que está presente evidentemente, que está inscrito en la página de Arte Informado, del que yo soy el comisario. Proyecto, como sabéis, que está entendido como una feria online, en la que se harán a lo largo del año 2021, es decir, entre el 2020 y 2021, 5 ediciones. Esta primera es una feria en la que participan 23 galerías, medio centenar de artistas, más de 300 obras que están ya visitables y adquiribles o están disponibles en la página web, a través de la página web de Arte Informado y a través de las galerías que están allí vinculadas. Y cuando Paco de Blas me pidió que participara curatorialmente en el proyecto, la idea era hacer una feria que tuviera unas perspectivas curatoriales mínimas, que no fueran hiperortodoxas, pero que sí que dieran un marco de comprensión. Y se pensó hacer, y así se ha hecho, la primera sobre la cuestión de lo que hemos llamado conceptualismos a la vista. Ese rótulo conceptualismos a la vista quería añadir en el conceptualismos a la vista para que no se entendiera solamente como conceptualismo o como arte conceptual, sino que tenía que ver también con otra dimensión que podía ser, pues posiblemente una dimensión de un arte conceptual que incluyera periferias del conceptual, que incluyera el postconceptual, que incluyera la relación con el minimalismo, que incluyera la relación también con artes procesuales. Yo mismo he hecho una serie de intervenciones breves sobre el conceptual anglosajón, es decir, After Philosophy de Kossuth, pero también hablando de la relación con Sol LeWitt, por aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de estas cuestiones, e incluso también hablando de cómo formuló Simón Marchand-Fitz la especificidad del conceptual español. Dicho esto, pensamos que hubiera unas actividades vinculadas a la relación con los artistas, es decir, conversaciones con artistas. También más adelante habrá, y las capitaneará el director de la feria, Francisco de Blas, conversaciones con galerías. Y en el caso de las conversaciones con artistas, la que hacemos contigo, Fernando, es la tercera. La primera se hizo con Sánchez Castillo, antes de empezar la feria, que fue una conversación con un artista claramente postconceptual, es decir, que no pertenece a la generación conceptual sensu estricto. La de ayer fue con Concha Jerez, evidentemente una artista vinculada al conceptualismo y bueno, que ha desarrollado su trayectoria luego con un lenguaje que va por la instalación o pasa por la instalación y tiene otros desarrollos. Y luego, evidentemente, también vamos a hacer la cuarta y última de estas dedicadas a los artistas con José Maldonado, un artista más bien de un corte periférico al conceptual, pero en el que hay preocupaciones del conceptual. Me parecía muy importante hacer la conversación contigo. Bueno, también agradecerte muchísimo que aceptaras, pero también evidentemente está vinculada a nuestra relación, no lo vamos a ocultar, antigua, y a los años de trabajo juntos y al diálogo que llevamos manteniendo como un diálogo que no empezó ayer, sino que empezó hace muchos años y en el que siempre ha habido una reflexión sobre tu obra y también sobre los contextos en los que tu obra se sitúa y se inscribe y se instala, ¿no? Una mínima presentación de alguien que podríamos dedicar pues mucho tiempo a explicar de quién se trata, ¿no? Esto es una presentación de Fernando Sinaga, que es un artista nacido en Zaragoza en el año 51. Es fundamentalmente un artista que ha desarrollado su trabajo en el campo de la escultura, que lleva realizando exposiciones en la escena artística desde finales de los años 70, aunque es en los 80 donde empieza a desplegar su lenguaje más personal. Ha realizado exposiciones en numerosos museos y en galerías, no solo en España, sino también internacionales. Podríamos recordar exposiciones muy importantes suyas, como la exposición de Sinaga en el MUSAC, la exposición también en el Museo de Salamanca, en el Dados, la exposición del Instituto Valenciano de Arte Moderno, que fue una exposición que yo mismo comisarié, titulado La estancia inhóspita. Exposiciones también, por ejemplo, en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, hace años,
ha participado en importantes eventos internacionales como la Bienal de San Pablo, la Bienal de Sao Paulo, en la que fue con el comisariado, ¿verdad?, hace muchos años del crítico Miguel Fernández Cid, en la Expo Hannover, en la exposición de Hannover, en la exposición universal, en la que fue en un conjunto de artistas en la que están, entre otros, pues Nacho Criado, Sinaga, Luis Gordillo, es decir, una representación muy nutrida y muy importante de artistas españoles. Tiene también, como decía, una presencia muy importante en las colecciones públicas, como sería el caso de la propia colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha realizado exposiciones también de referencia en su tierra de origen, en Zaragoza, donde ha expuesto en el Museo Pablo Serrano, donde ha realizado proyectos públicos, por ejemplo, con motivo de la exposición del agua, de la exposición que se hizo en Zaragoza, realizó una pieza pública, ¿no?, Pantallas del Ebro, una pieza que está instalada. Tiene también un biombo, una pieza pública en la ciudad de Gijón, es decir, ha realizado trabajos de esa índole y ha trabajado con múltiples galerías, desde galerías en el extranjero hasta en España. Ha trabajado, por recordar algunas que están incluso en la feria, ¿no?, hace años con la Galería Miguel Marcos, ha trabajado con la galería que no está en la feria, con la Galería Más Estrella, y ha trabajado desde hace años, bueno, con galerías antiguas, ¿no?, como SCQ, pero ha trabajado con galerías como la Galería Aural de Alicante, que tiene la sede en Madrid, y también con la Galería Fernando Pradilla, que es la galería con la que presenta obra en la feria La Distinción. Para no prolongar más la presentación, decir que Sinaga es catedrático de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, que tiene, por tanto, esta dimensión de artista y también de docente, que está cerrando el periodo este de la docencia universitaria y está en el último año de su docencia, aunque tal vez continúe vinculado, uno nunca deja de estar vinculado al aprendizaje, ¿no?, a leer, aprender, escribir y difundir, que además es autor de textos de teoría del arte, es decir, que ha escrito textos de historia y teoría del arte y de crítica y de análisis artístico. Hay libros suyos publicados, algunos incluso por mi hermano Javier, ¿no? Por mi hermano Javier cuando tenía la Galería Boris y Mayo, y también hace no mucho se apareció un volumen muy interesante en el CENDEAC de escritos de Sinaga aparecidos en revistas, ¿no?, pero reorganizados para la ocasión, que tuvimos el placer de poder presentar en la galería de Fernando Pradilla. Bueno, me he extendido un poquito en la presentación, pero me parecía importante que supierais de quién se trata. Seguramente todos los que estáis siguiendo el directo conocéis muy bien quién nos acompaña esta tarde. Pero entrando ya en la conversación, Fernando, y prescindiendo de esta fase presentadora o de presentación curricular, vamos a comenzar por el principio. Eso no quiere decir por los primeros pobladores, pero vamos a comenzar por algún sitio. Y aunque es la hora de la merienda, vamos a comenzar por el desayuno. Y vamos a comenzar por el desayuno alemán. Es decir, vamos a, si te parece, arrancar por ahí. Cuando ya has hablado mucho con un artista y con un amigo, lo malo es que has hablado muchas veces de bastantes cosas, con lo cual tienes que a veces volver sobre temas tratados, ¿no? El desayuno alemán es el título de una exposición, de una de las exposiciones iniciales de la trayectoria de Fernando, pero me gustaría, en cierta medida, que volvieras a esa situación tuya, de un artista que está arrancando con su lenguaje, para contarnos cuáles eran, en cierto sentido, sintéticamente, para que nos vayamos aclarando, las preocupaciones, las cuestiones, los aspectos, las dimensiones que tenías en cuenta cuando realizas aquella exposición que titulas el desayuno alemán. Sí. Estamos hablando aproximadamente del año 85-86. La imagen yo creo que era del año 85. La exposición fue inicialmente realizada como un proyecto para la Galería Villalar, que era una galería entonces quizás marginal, que se estaba situada en Diego de León, en una zona difícil, pero sin embargo, a través de ese momento, de alguna manera, yo me introduje rápidamente en la escena de Madrid. En aquel momento también había un escenario público que ha desaparecido, como era el Salón de los 16, y Miguel Logroño capitaneaba ese salón. Eso nos permitió de alguna manera también, puesto que la exposición tuvo relativamente un escenario público bastante numeroso, nos permitió de alguna manera conectar con la ciudad de Madrid, y allí es donde quizás mi trabajo inició un recorrido
que no ha dejado de estar presente con Madrid hasta ahora, hasta la última exposición con la Galería Fernando Pradilla. En aquel entonces yo de alguna manera terminé una estancia en el año 84 en Estados Unidos, en la que fui a realizar un proyecto de investigación y pasé de alguna forma a conectarme más con el arte centroeuropeo y concretamente con Alemania, y por alguna razón, de alguna manera que está vinculada con mi propia situación vital en el momento, me parecía que la imagen del desayuno alemán representaba bien lo que posiblemente era un pronóstico del futuro al que íbamos a caminar, ¿no? Que era una Unión Europea y era de alguna manera un arte que se caracterizaría y se diferenciaría del mundo americano, del cual yo venía un año antes, ¿no? En ese corto espacio de tiempo entre las experiencias que yo tuve en Estados Unidos y las que pude aprender en el espacio europeo y fundamentalmente del alemán, surge esa exposición. Entonces, quizás todavía esa obra arrastraba preocupaciones siempre vinculadas a la abstracción, preocupaciones que eran también algo vinculadas a una cierta antropología cultural, a formas biomórficas, o sea, todavía tenía una cierta influencia orgánica, mi obra era una cierta abstracción orgánica. Todavía considero esa obra una obra transicional, pero importante para mí, porque fue un gran aprendizaje y quizás es la base sobre la que luego se desarrolla toda mi obra. También ahí aparecían los rasgos de ser una obra preocupada por el lugar, preocupada por el espacio, algo que casi está desde los inicios, ¿no? Cuando hice esta exposición en el año 76 en el Palacio Velázquez, siendo casi un estudiante, ya desde los orígenes mi obra siempre se ha incorporado el espacio como una parte del propio lenguaje. Luego, posteriormente, debido a que mi formación se desarrolló en ámbitos externos a España, quizás, y por lo tanto pude desarrollar conceptos instalativos, digamos, esa parte más innata, podemos decir, de mi trabajo, se desarrolló de una forma más cultural, ¿no? más contextual. Vamos a dar un paso todavía, aunque vamos a dirigirnos al presente, un paso todavía un poquito más atrás, que es, bueno, tú en tu momento formativo, es decir, el momento en el que estás formándote como joven artista y estudiante de las bellas artes, ¿no? Y estás empezando a estudiar el arte y a estudiar las bellas artes y a practicarlas y a estudiar escultura. Evidentemente tus años de formación son esos años 70, ¿no? Es decir, que eres alguien que se está aproximando al arte en los años 70. Eso quiere decir que cuando tú estás en ese paso de la madurez, ¿no? De la adolescencia a la madurez, en el que el aprendizaje hay cosas que nos marcan mucho, ¿no? A todos. Están desarrollándose muchas tendencias artísticas, pero lo que me gustaría saber es, en aquel momento en que tú estás empezando a ser un joven que empieza a hacer escultura, y en el que en España, pues como escultores, ¿no? Y como escultura teníamos referencias como podía ser Chillida o como podía ser Martín Chirino o como podía ser también la escultura vinculada al informalismo, ¿no? Al informalismo y a la abstracción, como Oteiza, que aunque luego fue sumamente visible, ¿no? En ese momento ya Oteiza había abandonado hace años el proyecto escultórico y estaba ya en toda la fase más ensayística o hasta filosófica o metafísica, ¿no? De lo que es la reflexión del Oteiza, que ya desborda la escultura y se va hacia otros ámbitos, hacia otros registros. ¿Qué es lo que, cuál era el panorama, digamos, escultórico o artístico que tenías tú previo incluso al desayuno alemán? Es decir, ¿qué era lo que se estaba viendo para un joven como tú de la escultura y qué era lo que estabas viendo en el horizonte universitario académico o qué tipo de escultura se estaba desplegando? Entiendo que también, por ejemplo, Brancusi podía ser un modelo de escultura o de historia de la escultura con la que se podía relacionar la enseñanza en aquel momento. Sí, claro, es que previamente al desayuno alemán se produce una etapa que es una etapa fundamental, que es la etapa de formación, que se desconoce
en general se desconoce, esa etapa no se ha mostrado desde hace muchos años esos trabajos. Y fue una etapa en la que hay que pensar que yo en el año 76 me voy de Madrid. Yo estudié en Barcelona primero, luego estudié en Madrid y me voy de Madrid a vivir al campo y prácticamente paso un tiempo, como unos 10 años aproximadamente, bastante aislado del contexto madrileño. Es más, en esos 10 años no hago una exposición individual y personal, pese a que había alguna galería en Madrid que quería hacer una exposición mía, pero que era concretamente la Galería Seike, Fefa Seike, pero nunca me decidí a hacer esa exposición porque esa década, 76, bueno, no llega una década, ese tiempo, 76-84, fue un tiempo de retiro, de aislamiento. Me aparté de la escena madrileña y dediqué a formarme. Yo sabía que tenía que tener una formación y para eso necesitaba una cierta concentración y un cierto aislamiento. Aciertas en cuanto a que efectivamente en aquel momento en mi cabeza se mezclaban influencias muy variadas. Siempre en mi trabajo ha habido extracciones muy diversas, ¿no? En aquel momento, digamos, me preocupaba el arte primitivo, el arte africano, el cual había visto de forma muy amplia en París, en un viaje, digamos, casi de estudiante que hice, en una gran exposición de arte africano que se realizó en París. Efectivamente la influencia de Brancusi estaba latente. Ya en el año 76 la obra que yo muestro en esa exposición que he citado antes, ya aparece la influencia brancusiana. Con los años quizás he ido entendiendo el vínculo brancusiano como, bueno, curiosamente es un vínculo que han tenido muchísimos artistas, ¿no? No es especialmente mi caso solamente. Recordar que, por ejemplo, Robert Morris hizo su tesis sobre Brancusi. La obra de Robert Morris está plagada de citas brancusianas. El portal de Pino, ¿no? Por ejemplo, una famosa pieza de Robert Morris es claramente el umbral, la puerta brancusiana, tan vinculada también a las relaciones con Duchamp, ¿no? Porque Duchamp y Brancusi eran amigos. Brancusi sí que es cierto que impregna algo que quizás con los años he entendido que las conexiones Brancusi, mi trabajo, son de carácter antropológico, de esa antropología cultural que Brancusi arrastra desde Rumanía, esa cultura propia, personal, atávica que tiene el mundo de las construcciones arquitectónicas en Rumanía, la importancia de la arquitectura rural. Todo eso Brancusi lo guarda en la memoria, lo arrastra, lo lleva consigo, es casi la memoria natal, se lo lleva hasta París y allí desarrolla una obra mítica, simbólica, pero también de carácter donde la vida y la muerte se unen, ¿no? La obsesión Brancusi, el nacimiento, la muerte, estaban siempre casi estrechamente unidas, ¿no? Quizás esas cosas se unían a mi forma de ser entonces. Y bueno, desarrollo una obra que si no es hija directamente de la obra de Brancusi, sí que tiene algo, ¿no? Pero tiene muchas otras cosas, ¿no? Tienen preocupaciones espaciales, artistas del espacialismo. Fontana era un artista que entonces también tenía mucho interés para mi trabajo. Y luego este carácter instalativo que yo no había aprendido casi de ninguna influencia cultural. Es decir, cuando se ve la obra de ese tiempo, prácticamente diría que es un autoaprendizaje. No, si hubiera referencias culturales las diría, las comentaría, pero no. Y esto es lo que quizás ese núcleo de obra es lo que me permite de alguna manera desarrollar 10 años más tarde casi, 8 años más tarde, el desayuno alemán. Pero es un largo proceso de casi 8 años de trabajo aislado en el campo, en un estudio que entonces me había comprado y que fui rehabilitando a lo largo de casi 10 años de trabajo, ¿no? Sí. Damos un paso ahora otra vez hacia la década de los 80, ¿no? Bueno, como dices, reapareces y empieza tu proceso de trabajo central en ese momento de los 80. Un momento en el que no se nos puede olvidar, en el año 82 llega al poder el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista toma en aquel momento
vectorializa la cultura, ¿no? Y en cierta medida entiende también la importancia que va a tener la normalización y el proyecto político-cultural, incluso vinculándose de una forma entusiasta, por ejemplo, en Madrid, gente como Tierno Calván, a los procesos culturales del momento, ¿no? Como sería la movida madrileña, pero también toda la dinámica cultural que hay en el resto del llamado, de ese incipiente estado de las autonomías. Empiezan a aparecer centros expositivos, empieza a verse una cierta dinámica y unas galerías que fueron surgiendo en esos años 80. También a partir de ese momento hay una cierta visión internacional sobre España, ¿no? El famoso artículo del New York Times es de los años 80 en el que dicen que Madrid es una gran capital cultural, o sea que incluso hay un artículo bastante extraño que dice que es más importante, lo dice el New York Times, Madrid que Nueva York, que Berlín o que París, es decir, que tenemos una especie de interés generalizado hacia lo que aquí pasa, como un país que ha salido de la dictadura, que ha iniciado la transición, pero es un momento de una llamada de atención sobre ciertas tendencias artísticas, y una de las que es más llamativa es lo que se va a llamar la nueva escultura, ¿no? En los años 80 se empieza a hablar bastante de nueva escultura. Es verdad que los tenemos siempre esos años vinculados al triunfo de la pintura, ¿no? A los años pintados y al papel que tuvieron pintores fundamentales en ese momento, que son los años no solo de Barceló, sino también de exposiciones de tu paisano Broto, de Ferran García Sevilla, de José María Sicilia, es decir, todos esos artistas tuvieron ahí años fundamentales. Y hoy cuando se ve su pintura, pues habría que volver a estudiarla, ¿no? Es decir, para ver los años en los que realizan excelentes pinturas. Por cierto, que cuando uno ve pues, el fondo de la galería de Miguel Marcos, ¿no? Ahí se aprecia toda esa gran pintura de ese periodo, ¿no? Y también se llama la atención sobre la escultura, ¿no? Y como en la línea de la llamada nueva escultura vasca, que consiguen acuñar muy bien su territorio, ¿no? El grupo, sobre todo, Chomin, Vados, Peyo, también Moraza, ¿no? Y también algunos otros escultores, como el caso de Leiro, que introduce toda esa dimensión de Atlántica, ¿no? Y con esa escultura en madera, que a veces tiene que ver con un cierto neoexpresionismo alemán versión gallega, ¿no? Tú apareces, bueno, y otros escultores de un camino mucho más personal, como sería Juan Muñoz, que está ya en esos años muy activo, o Cristina Iglesias, ¿no? Que parece que fueran como un islote. Tú también apareces de una forma que está como muy singularizada, porque empiezas a aparecer, y vamos a este tema que había que tratar evidentemente, que es la lectura de tu obra como obra neominimalista o postminimalista o vinculado al minimalismo. Es decir, ¿cómo explicarías o cómo nos darías una perspectiva de ese momento o esa llegada o esa lectura de tu trabajo como una lectura que tenga que ver con el minimal? Incluso cómo leías tú el minimal o qué tomaste del minimal o en qué medida tienes cosas del minimalismo y en qué cosas te distancias del minimalismo. Sí. Bueno, realmente hasta el año 84 es imposible que los conocimientos que yo tuvieran influencia minimalista, porque no había ido a Estados Unidos hasta ese año, hasta el año 84, y prácticamente en España no había visto nada relacionado, pese a que ahora no recuerdo muy bien, hubo una exposición en la Fundación Juan March sobre el minimalismo interesante en aquel momento, pero no recuerdo el año. Por lo tanto, ahí se me borra un poco la memoria del momento, ¿no? Pero realmente mi formación no podía proceder del minimalismo. Yo no lo conocía hasta el año 84, que fui a Estados Unidos, y sí pude ver en directo magníficas exposiciones, concretamente en el Whitney, vi varios proyectos. Bueno, también vi muchas cosas que se mezclaron en mi formación. Por ejemplo, vi la famosa exposición del arte del siglo XX y las profundas relaciones entre el arte del siglo XX y el arte primitivo, que se hizo en el MoMA, que es una grandísima exposición en la que se trató de estudiar esos vínculos, digamos, antropológicos y del arte más salvaje, del arte de lo que luego se llamaría arte más bruto, menos culto, con relación al arte del siglo XX y la influencia profunda en todos los artistas, de los cuales algunos ya hemos mencionado, como Brancusi, ¿no? Con lo cual me volvió a la cabeza, o me rebotó, al irme a Estados Unidos, me rebotó en la cabeza lo que yo ya, de alguna manera, de una forma más innata, natural, yo llevaba. Me encontré con exposiciones, por ejemplo, en el Whitney, una magnífica en la cual quizás me marcó, luego viéndolo en retrospectiva, fue una exposición que se hizo
en el Whitney que se llamó Blanc, era un trabajo que se hizo sobre la explosión, de lo que consideraba la explosión. Lo hizo una comisaria que se llamaba Barbara Haskell, que hizo la explosión del minimal, del performance, del pop art, también del fluxus, aunque en el título no lo incluía el fluxus, pero también estaba el fluxus incluido, y lo performático, ¿no? Ese tipo de exposiciones realmente me dieron un giro, porque además la cronología de ese tipo de exposiciones, que era entre el año 58 y el año 64, es justamente esos 6 años que son capitales, fundamentales en la historia del arte contemporáneo, que me ha marcado prácticamente a todo el siglo. Son cruciales, por supuesto, para el momento americano de la Guerra Fría, la muerte posterior de Kennedy en el año 63, y donde se hizo una exposición barullo, podemos decir, una exposición revoltijo, pero con una enorme coherencia, ¿no? Donde todo lo que era diferente se conjugaba en un mismo discurso que tenía que ver con el tiempo y el momento fundamental que atravesó Estados Unidos, ¿no? Ahí había todo tipo de artistas desde Oldenburg, digamos, con los aspectos performáticos magníficos y conceptuales de Oldenburg de la primera época, Rauschenberg, que también tuvo rasgos minimalistas importantes en una parte de abstracciones pictóricas que tuvo, en que aparecían ya rasgos que Franz Stella, por supuesto, el gran precursor de cuestiones minimalistas que luego se verían, Donald Judd, Robert Morris, Simon Forti, en fin, la gente vinculada, digamos, con el performance, que tanto posteriormente la historiografía se ha dado cuenta que justamente lo performático ha influido profundamente en la dimensión mínima, que es a donde te refieres tu pregunta, ¿no? Bueno, yo todo eso lo aprendí, aparte de otras exposiciones en las que pude ver más al minimal como tendencia, pero quizás lo que más mentalmente me resolvía en mi propio estado mental era la posibilidad de encontrar formas del arte que no fueran estilísticas, algo que se produce en mi obra a lo largo del trabajo posterior. Es decir, yo he procurado no, a pesar de que la gente sigue refiriéndome en mi relación con el minimal, pero yo creo que eso también es por desconocimiento y porque quizás no ha habido una exposición lo suficientemente grande, a pesar de que la de Mussac sí lo fue, digamos, para explicar todo ese proceso, ¿no? Yo creo que mi relación con el minimal es evidente, pero no soy un artista minimalista. Tampoco soy un artista estrictamente conceptual. Eso no quiere decir que no tenga ideas y que las ideas no ocupen dentro de mi espacio mental un aspecto importante para el desarrollo de mi obra. Pero no utilizo las ideas para conformar o para ilustrar luego mediante formas las ideas. Eso no lo hago así. Nunca lo he hecho, ¿no? Digamos, mi proceder es diferente, pero bueno, el conceptual, el postconceptual y todos los que tienen rasgos conceptuales son artistas muy variados. Han pasado casi 60 años desde los años que estamos comentando, por lo tanto, todo esto ha evolucionado mucho, ¿no? Es muy importante, mencionabas la exposición de la Juan March, es una exposición del año 1981 que yo pude ver, la de Minimal Art de la Fundación. Fue una de las primeras exposiciones que vi cuando me vine a vivir a Madrid. Es decir, que esa exposición es una exposición que hizo el texto Philip Tuchman, lo recuerdo perfectamente. Sí. Y es la exposición, el Curator de California, sí. entonces la hizo Tuchman. Y en el año 1986, en la primavera del año 86, se hace una exposición maravillosa, se titula Entre la geometría y el gesto, que se hizo en el Palacio de Velázquez, que pero era ya es posterior. Posterior a los 84. Sí. Es una exposición del año 86 que se hace en el Palacio de Velázquez, donde podemos recordar aquellas exposiciones que fueron absolutamente decisivas, ¿no? En el año 84 se hace Del arte povera a 1984, comisariada por Germán Chelange en el Palacio de Cristal y de Velázquez. Allí podemos ver, yo creo que es un descubrimiento, al margen de que hubiese visto alguna gente povera o arte povera en exposiciones en Italia o internacionales, realmente ese momento en el que allí se presentan esa cantidad enorme de obras de
Mario Merz, de Janis Kunelis, de Anselmo, de Calzolari, de Paolini, de Pistoletto. Es decir, esa exposición fue una exposición de esas que marcan época. Yo siempre he dicho que es la exposición que a mí me orientó, es decir, que es la exposición que a mí me orientó hacia el arte, esa clarísimamente, porque revelaba toda esa parte del Povera que lo ha vuelto un poco lo clásico de lo contemporáneo, ¿no? También en esa época se hace la exposición de nueva escultura británica, donde podemos ver a los Fulton, a Long, a Tony Cragg, ¿no? Es decir, que son años donde bien hay exposiciones a través del Centro Nacional de Exposiciones, la época Carmen Jiménez, ¿no? La época en la que está incluso Juan Muñoz también vinculado a cierto asesoramiento, ¿no? Y me parecía interesante porque ya en la respuesta que das a la cuestión del minimal introducías un final de tu respuesta sobre la relación con el conceptual. Vamos a ello, a esa cuestión de la relación con el conceptual. Es evidente, como has dicho, que leerte a ti como minimal ortodoxo es no haber entendido la obra o no haber hecho un análisis más en profundidad de la misma, igual que también no es el razonable entenderte como conceptual, es decir, que estés en una feria que se llame conceptualismos a la vista, el conceptualismo es en plural porque no es una feria de arte conceptual, es decir, no hemos querido, es más, en la feria hay obras de Carmen Calvo, de Alcaín, de Mónica Buch, es decir, de muchos artistas que tienen que tienen preocupaciones conceptuales, pero que ellos no son artistas ni históricamente conceptuales, ni vinculados al movimiento, ni siquiera postconceptuales, sino que tienen su tarea, un papel importante en la reflexión, la conceptualidad, etc. Pero me gustaría que me dijeras, tú como también como profesor de escultura, como teórico, como analista del arte y de la estética, ¿cómo verías ahora, cómo analizas o cuál ha sido el papel y el interés que has tenido hacia el arte conceptual, que como sabemos es bastante significativo, que cuando Sol Lewitt escribe su texto Paragraphs on Conceptual Art, parágrafos del arte conceptual, Lewitt es leído siempre como un minimalista, pero escribe sobre arte conceptual. Pero también hay un vínculo entre minimalismo y conceptual que a veces se pierde de vista, ¿no? Porque pareciera como que el conceptual fuera solo lingüístico y el minimalismo fuera solamente geométrico o fenomenológico, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, porque tú cuando entras en escena, ya la generación de los conceptuales catalanes han pasado años de su trabajo principal, ¿no? Del grupo de Treball, principios de los 70, atrás quedan los encuentros de Pamplona, año 72, atrás queda incluso el libro de Simon Marchand, del arte objeto, del arte del concepto, año 74, es decir, todo eso ha sucedido. Pero evidentemente alguien como tú, tan atento y tan interesado siempre por las dinámicas históricas de tu época y las precedentes, seguro que has estado muchas veces ahí dándole vueltas a qué papel juega el conceptual estricto, es decir, qué papel ha jugado en tu obra ese conceptual lingüístico y cómo lo calibras y cómo lo valoras. Bueno, para mí era difícil diferenciar en aquellos años, estamos hablando del 84, que cuando yo tuve una permanencia mayor en Estados Unidos, diferenciar esas fronteras. Por eso he citado la exposición de Bárbara Haskell, porque lo que me gustaba mucho de esa exposición, algo que luego ha resonado en otras exposiciones posteriores, por ejemplo, que se han hecho en Madrid, en España, por ejemplo, tengo que citarla porque sí que veo vínculos y conexiones en esa investigación. Esa exposición que se hizo más o menos 1961, por ejemplo, ¿no? También esa es una exposición en la que se trata de indagar sobre esa época, ¿no? 58, 64, 65, 66, interesantísima, donde la nueva historiografía trata de deslindar lo que está vinculado, lo que está entremezclado. ¿Cómo distingues la parte conceptual de Robert Morris de su parte performática? ¿Cómo distingues la parte minimal de Robert Morris de su parte conceptual? ¿Cómo las separas? Es que este deseo del historiador de separar todo como en trozos, como si los artistas fuéramos solo una entidad que representa un aspecto y no todos, es que es falso. Eso es falso. Los artistas, bueno, hay ciertos artistas que tenemos influencias o tenemos rasgos propios, afinidades, analogías, vínculos que nos llevan que son como brazos muy diferentes que nos llevan a diferentes lugares a la vez, ¿no? Claro, esto se da sobre todo en los grandes artistas de carácter holístico, de carácter total, como artistas, pues uno de ellos sería Morris, otro de ellos sería Bruce Nauman, esos artistas que tienen la capacidad de entrar y salir por diferentes puertas, ¿no?
A mí eso es lo que me gustó y me interesó de esta exposición que he citado. Por eso cito también la de 1961, porque en el Reina se hizo un gran esfuerzo, ahí también tiene mucho que ver con su director, por esa investigación que lleva, de alguna manera de indagar en los rasgos, por ejemplo, no solo performáticos, sino musicales del conceptual, ¿no? Walter de María, se sabe menos, pero Walter de María era músico, o sea, era un hombre que tenía una influencia, ese rasgo musical de Walter de María es importante, y es importante reivindicarlo y volverlo a recuperar. En esa exposición se veía cómo la parte de la música influía profundamente en ese momento de nuevo, que el Reina trataba de ser más menos 61, es decir, 58, 59, 60, 65, 64, esos momentos intersticiales y esos momentos intermedios. Lo que más me interesaba a mí es lo intersticial. Es justamente lo que te lleva a un lado, te lleva a otro, pero puedes entrar y puedes salir sin que pase nada. Pero las etiquetas, el intento siempre del historiador de colocarte una etiqueta y definirte o como conceptual o como minimal o como un artista antropológico primitivista o vinculado al art brut, pues estropea casi siempre una lectura como mucho más amplia. Yo, desgraciadamente, no tengo vínculos, no procedo como esos artistas conceptuales que tenían vínculos con la música, no vengo de ahí, por eso no soy de alguna manera un conceptual a la manera como históricamente hemos conocido el arte conceptual y lo hemos recuperado. Luego había otra exposición que hizo Joao Fernández en Serralves, porque esta del Reina no sé si era sobre el 2013, me parece recordar que se hizo, y la del Serralves que hizo Joao, que fue sobre la obra videográfica y fílmica de Robert Morris, sumamente interesante, también indagaba en esa fase, en ese momento. Y esa exposición del Serralves, magnífica también, indagaba en esas experimentaciones performáticas de Robert Morris, ¿no? Como esa magnífica pieza que hizo de Arizona, por ejemplo, el mismo año que murió Robert Kennedy. Entonces ahora ves la pieza de Arizona de Robert Morris y piensas el momento en que se hizo y es emocionante, ¿no? Pero creo que la historiografía actual todavía anda investigando las raíces de cómo se produce la escultura minimal y cómo lo minimal y lo conceptual estaban absolutamente entrelazados entre sí. De ahí están los grandes escritos o los magníficos textos de Robert Morris o de Donald Judd, ¿no? Los artistas minimal eran pensadores, eran fenomenólogos, eran gente que pensaba no solo sobre las formas, como lo que hoy llamarían formalismo, porque al minimal se le ha querido dar una lectura formalista desde otros espacios que interesadamente les interesa dar esa lectura puramente formalista. Pero, por ejemplo, pensemos en los escritos de Robert Smithson, que son uno de los materiales, digamos, teóricos más poderosos de la segunda mitad del siglo XX en teoría del arte, ¿no? Esto es interesante también para vincularlo contigo, ¿no? En el sentido de, has mencionado, y es muy importante, a Morris, del que desafortunadamente no se pudo llegar a realizar una exposición en vida, ¿no? Como sabes, yo tuve bastante relación con Morris. En Valencia se hizo algo, ¿no? Sí, se hizo en Valencia, pero digo en el Reina Sofía, y de hecho, pues bueno, yo estuve trabajando con Morris en la posibilidad de hacer un proyecto grande, ¿no? Una revisión de su trabajo, sobre todo para tratar de mostrar la versatilidad y la pluralidad y la complejidad del trabajo de Morris, del que habitualmente nos quedamos solamente con una parte, ¿no? Porque Morris, claro, es que hizo obras de la NARD, observatorios astronómicos, hizo reflexiones sobre el marco de la pintura, hizo también pintura, también dibujó, hizo performance. Tiene que ver con la relación entre coreografía, entre lo coreográfico, porque las colaboraciones coreográficas y el espacio artístico, pero también hay un Morris muy importante, yo creo que central, que es este teórico que estás tú reivindicando, y sobre todo como Morris en el año 1966 publica la primera parte de su canónico texto Notes on Sculpture, Notas sobre la escultura, ¿no? Ese texto de Notes on Sculpture, que se completará 2 años después, otra vez Notas en la escultura 2, aparece como una respuesta muy brillante de Robert Morris a la crítica de arte oficial de la época, ¿no? Y es una respuesta que Morris da
a un ensayo publicado por Michael Fried, el seguidor de Clement Greenberg, gran historiador, por otra parte, y crítico fabuloso, que escribe un ensayo que se llama Art and Objectitude, arte y objetividad. Allí dice Michael Fried que el arte tiene que evitar lo que él llama tanto el ensimismamiento cuanto la teatralidad. Y con esa idea de ensimismamiento y teatralidad ataca sobre todo a Smith, porque Smith ha dicho que una carretera puede ser una escultura, la famosa frase de cuando lleva a los estudiantes a ver la carretera de Wurzburg que está en construcción, y él lo que quiere en ese momento, Morris, es salir a defender las prácticas artísticas de su generación, de los jóvenes artistas de ese momento, contra la lectura formalista o contra la lectura modernista, la lectura greenbergiana que propone Michael Fried, ¿no? Es decir, Morris ofrece esa posición ya en el año 66, y en el 67 va a insistir otra vez Smithson en su texto Tour de los Monumentos de Passaic, también reflexionando sobre ese particular. Es decir, que se ve en la tesitura Morris de él mismo intervenir teóricamente para generar contexto de lectura para una obra que está siempre rodeada del equívoco, ¿no? Porque parece como si la escultura contemporánea tuviera dificultades para ser entendida más allá de las etiquetas formalistas. Tú mismo has tenido que tomar la escritura, ¿no? Y has desarrollado también un papel de teórico, ¿no? Y de ensayista del arte, tanto reflexionando sobre tu obra, ¿no? Todo sobre tu poética, el volumen que se publicó en Boris y Mayo, como fijando también atención sobre otros artistas o sobre otras cuestiones, como sucede en el libro del Zendeak. Haznos así una perspectiva para quien no lo conozca o para que los que lo conozcan lo recuerden. ¿Cuáles han sido tus intereses o tus motivaciones en este campo de también convertirte en un artista que tira de la escritura y se mete en esas investigaciones ensayísticas también vinculadas a tu actividad docente, ¿no? A tu actividad de investigador? Pero cuéntanos cuál es esa posición, que siempre es una posición que a veces sonaría, que no es rara porque es habitual, pero por dónde han tirado tus intereses teóricos de dar cuenta en la escritura de lo que te interesa. Bueno, yo no soy un intelectual, aunque soy un profesor de universidad, pero no adopto como artista una postura de intelectual que hace arte. No, yo soy más en eso nietzscheano, en el sentido de que, como decía Nietzsche, yo me he escrito a mí mismo, o sea, son escrituras que van dirigidas a comprender mi estado mental, mis reflexiones, mis pensamientos, mis ideas. Necesito hablar y escribir para pensar, ¿no? Como ahora, ¿no? Ahora estoy diciendo cosas y quizás a la vez me estoy oyendo a mí mismo y estoy, digamos, tomando una postura que yo he adoptado en el mundo del arte, que es la postura aperceptiva. Es decir, hay que situarse mirando lo que uno mira, ¿no? Y hay que situarse mirando y oyendo lo que uno habla, porque el artista nunca sabe quién habla, nunca sabemos quién está hablando a través, es esta dimensión mediúnica de la que ya hablaba también Duchamp, ¿no? El artista nunca sabe realmente qué piensa, nunca sabe qué escribe, tiene que escribirlo para verlo, tiene que leerlo para entenderlo. Yo lo he hecho así, no como un intelectual, como un conocedor de la cultura, sino como un ensayista, alguien que prueba. Eso sí, investigo, procuro informarme, procuro no decir tonterías y procuro siempre citar, siempre que puedo, ¿no? Mis intereses, pues ya lo sabes, Fernando, muy variados. Me ha interesado la antroposofía, me ha interesado el mundo de Rudolf Steiner, me ha interesado en ese artículo que escribí esa exposición que a mí me pareció polémica de Richard Serra y Brancusi, porque no me parecía justo vincular, pese a que Serra visitó el taller de Brancusi, no me parecía justo porque me irritaba, porque yo a Brancusi lo identifico más con Duchamp, porque la primera exposición de Brancusi en Nueva York la hizo Marcel Duchamp, que era su amigo, era el que mejor le comprendía, el que mejor le vendía, porque Duchamp vivió mucho tiempo de la obra de Brancusi. Hubiera sido más justo vincular a Brancusi con Robert Morris, que era el que verdaderamente le conocía, ¿no? Y entonces esta exposición del Guggenheim me pareció un poco impostada.
¿no? Me irritó un poco y lo escribí. Y lo tengo en un texto y está escrito, por lo tanto no tengo que remarcarlo. Bueno, he escrito algún ensayo sobre Morris debido a esa exposición que se hizo en el Serralves, puesto que me invitaron a visitarla y a escribir sobre ella. Me agradó mucho indagar en esa época, aprendí mucho justamente de esa dimensión performática del minimal, de la que quizás se ha hablado poco, pero ahí está la gran pieza de Morris, Sight, ¿no? Pues esa gran pieza que ha influido, bueno, de ahí salen los procedimientos escénicos. A mí no me gusta emplear la palabra escenografía, pese a que sé que la parte del teatro, digamos, o la parte de la visión del espacio desde el punto de vista teatral es importante, pero es una pieza teatral, la de Sight de Morris, pero ahí está el minimal en esa pieza también. Ahí está el Morris minimal, pero está también el Morris conceptual. Por lo tanto, deslindar todo esto en trocitos es complicado. No sé, he escrito algunos otros artículos sobre Louis Bourgeois, por ejemplo. En fin, artistas muy variados. Fran Bess, que me encanta como artista, ¿no? Este humor, esta ironía, ser un absoluto artista a su manera, un cierto artista bruto a su manera. Claro, lo digo en el sentido más elogioso, ¿no? Todos creo que me entienden. En fin, hay muchos artistas a los que yo respeto que son muy diferentes y por eso no dejan de interesarme. Algo muy presente en tu obra, y nos centramos ahora un momento también en algunas de las que están en la distinción, en la feria, a través de la Galería de Fernando Pradilla, es la cuestión de, bueno, el Pantarrey, ¿no? El título de tu exposición en Pradilla, Pantarrey, en griego, todo fluye, ¿no? Todo cambia. Esa dimensión de Heráclito, de llamado Heráclito el Oscuro, el filósofo presocrático, o como le gusta a algunos decir, preplatónico, ¿no? Es decir, porque son previos a Platón, ¿no? Y en realidad un filósofo, pero también un físico, pero también incluso alguien con sentencias casi oraculares, ¿no? Cuando habla de polemos, la violencia es el padre de todas las cosas, ¿no? O también Heráclito, que tenía aquellas frases que dice solo existe lo peor, ¿no? Es decir, la lógica de que todo conduce hacia lo peor. O cuando dijo también Heráclito, el mundo más bello es un montón de escombros arrojados al azar, frase que le fascinaba a Robert Smithson cuando hizo algunas de sus non-sites, sus sites y non-sites. Bueno, me sirve esta cuestión del Pantarrey, que además es la que ha dado título a esta conversación nuestra aquí en la distinción, para tu aproximación a cuestiones de la filosofía, que has dicho que las tomas a la manera nietzscheana, en el sentido de cuestiones que tienen que ver con la vida, ¿no? Y con la forma en la que el pensamiento y la filosofía va formando parte de la vida, o de Steiner. ¿Cuál ha sido tu aproximación a las cuestiones filosóficas, o qué es lo que cuál ha sido tus perspectivas en torno a la filosofía o a teorizaciones de ese carácter filosófico, antroposófico, antropológico, teórico en general? Bueno, tú sabes, Fernando, que bueno, por razones casi más vitales, tengo muchos amigos filósofos como tú, como Félix Duque, como Miguel Cereceda, como Javier Fuentes Feo, como Miguel Copón, que lo hemos perdido de vista, ¿no? Pero siguen estando allí en nuestra memoria, nuevos jóvenes críticos que de alguna manera están muy interesados por la filosofía también, como Pello Aguirre. Bueno, por alguna razón será, no lo sé. Quizás a mí me gusta filosofar, o no sé, o como decía Wittgenstein, la filosofía es una práctica, ¿no? Esta dimensión de accionismo que tiene la filosofía, el hablar, los habladores, ¿no? Tú eres muy hablador, por eso quizás somos amigos, porque nos gusta hablar y acabar hasta las tantas de la noche con discursos ininterrumpidos, ¿no? Pero de alguna manera ahí la filosofía sí ha ejercido una cierta influencia en mí. Por algo será también que Kossuth escribió su libro Después de la filosofía, él sabrá. Quizás también está allí, marcado por Wittgenstein y marcado por tantos filósofos como Heráclito, ¿no? El desorden es el más bello de los órdenes. Quizás porque somos desordenados y tratamos de establecer, como dice Bob Wilson, en algún momento de tu vida tienes que poner un principio de orden, porque si no esto es un desastre. El arte, como decían muchos, ¿no? Como lo dijo Deleuze, es una catástrofe con la cual hacemos algo, ¿eh?
No sé. De todas formas, el que tú te propongas como desordenado nos deja a otros a la altura del betún, ¿no? Porque basta ver ahí detrás tuyo, en la mesita que tienes detrás, cómo tienes colocados los libros, que están todos en formación geométrica, como para que veamos que no eres tan desordenado como lo propones. Que hay, bueno, en tu obra hay siempre una dinámica de orden y desorden, de pulsión, ¿no? También de los deseos, ¿no? Es decir, de cómo interactúa el deseo en nuestra vida. Quería hacerte la penúltima consideración. Has hablado me ha gustado mucho cuando has dicho que la filosofía de recordando a Wittgenstein es una práctica y la idea del pensamiento haciéndose, ¿no? Como decía Aristóteles, mimesis praxeos, ¿no? Es decir, del pensamiento práctico y de la importancia de los habladores. ¿Por qué no vamos a evocar hoy, justamente hoy, a Nacho Criado, porque se cierra hoy su exposición de la Galería Álvaro Alcázar, 10 anni dopo se titula, 10 años después. También Nacho fue un gran amigo tuyo y mío, por supuesto. Tuviste relación con él, le trataste a fondo. También este era un hablador, este ya se salía de madre, ¿no? Era el rey de los habladores, es decir, podía, además con un sentido del tiempo totalmente particular, ¿no? Es decir, porque podía llegar 4 horas tarde respecto a la hora pactada y luego marcharse. Era un poco cuando buenamente amanecía. Yo estaba a veces, lo puedo asegurar, hablando un día entero con él y podías estar hablando, además, curiosamente, de arte, ¿no? Es decir, porque no recuerdo haber hablado nunca de televisión, ¿no? Ni de fútbol, lo cual no es malo, pero es como nosotros dos, no creo que hayamos hablado nunca de otra cosa casi que de arte, ¿no? Lo cual nos vuelve un poco plumbeos. Pero bueno, ¿por qué no evocar a Nacho Criado? Y ahí tú has tenido relación, evidentemente, con artistas conceptuales que los has tratado, ¿no? Españoles, como el caso de Concha Jerez, que tenemos ya la conversación con ella, que ha sido compañera y tuyo incluso ahí en la universidad, que tenéis una relación. Traté también bastante con Muntadas, coincidimos en Estados Unidos, nos hicimos amigos, seguimos manteniendo relación. Sí, Nacho Criado es una amistad indispensable, era mi amigo, igual que tú, cuando iba a Madrid, y un hablador incansable, como tú mismo has dicho, y una excelente persona y un hombre que nunca he sabido por qué Nacho, que tenía esta capacidad de pensar, de recordar, de memorizar, tenía una memoria excelente. Nunca hemos encontrado escritos de Nacho, nunca. Era un hombre que podría haber escrito varios libros, ¿no? sobre arte. Pero sin embargo, como Heráclito, todo lo hablaba. Claro, quizás hay esperanza que le pasara como le pasó a Heráclito, que son otros los que han escrito lo que dijo Heráclito, ¿no? Ahora, te diré para que lo sepas que el día 7 de noviembre sale un libro de escritos de Nacho Criado, Qué bien. que lo he compilado evidentemente yo mismo, y entonces sale un libro en el CENDEAC, en la colección Infraleves, que es un libro que se llama Anotaciones y otros sedimentos. Son los textos de Nacho Criado, que yo siempre, como tú, dije, qué cosa más curiosa que alguien que hablaba tanto de arte, que era muy documentado, ¿no? Porque tenía una cantidad de libros de arte impresionante y de catálogos, que había visto mucho arte, que conocía, que sabía mucho de música contemporánea, que había tratado mucho a Zag, ¿no? A Juan Hidalgo particularmente. Alguien que tenía... Admiraba muchísimo a Marchetti, ¿no? Marchetti, que tenía de gran referente. Pues alguien que hablaba tanto de arte, uno dice, bueno, ¿y por qué no escribía o no escribía? Y esa duda yo la tuve muchos años, que dije, pero este hombre escribe o no escribe, o no tiene tiempo para escribir. Hasta que me fui dando cuenta que claro que escribía, pero no solo, es que creo que va a ser un descubrimiento para mucha gente los textos que escribió, porque realmente tenía textos muy brillantes, por ejemplo, sobre la escala, sobre el problema de la escala, sobre el problema de la escala en la arquitectura y en la escultura, sobre el land art, sobre la intervención mínima, sobre el performance, sobre la percepción, es decir, que hay notas sobre los agentes colaboradores y ahí se incluyen desde textos de él como también una impresionante conversación con Miguel Copón, precisamente que has mencionado, nuestro amigo que está muy presente siempre en mi cabeza, como también asistente, ¿no? Que ayudó mucho a Nacho en muchos momentos. Y hay una conversación muy larga de Nacho con Miguel Copón, que se hizo con David Pérez, en los encuentros que hacía David Pérez, que también los hizo con Juan Hidalgo y con la propia Concha Jerez. Y en esa conversación va sacando todas sus ideas y toda su reflexión sobre el arte. Y en esa es muy importante la cuestión de su idea y la puesta en escena, la idea de idea y puesta en escena, ¿no? Es decir, y cómo era un artista casi de la retórica, ¿no? Del arte, digamos, de la memoria, casi a la manera de Giordano Bruno, es decir, esa memoria en la que él almacenaba sus obras y te las contaba detalladamente,
a veces no sabías si las había realizado físicamente o no, es decir, que era una duda que te podía quedar. Pero entrando en la última cuestión, en la última pregunta, bueno, ahora que me gustaría tal vez esa, que es la que no hemos hecho sobre la docencia, ahora que bueno, se cierra ese periodo tuyo de la docencia de la escultura y de la docencia universitaria y después de varias décadas, ¿no? De estar ahí al frente de la enseñanza de la escultura y del arte con muchas promociones de jóvenes, ¿no? Que se forman en las bellas artes y habiendo tenido muchos alumnos tuyos que luego han hecho un trabajo, ¿no? Sea en la línea de la escultura o del performance o del otro. ¿Cómo ves, ya como dice uno, sin nostalgia ni rabia ni pena, cómo ves esa práctica? ¿Qué ha sido tu práctica como profesor de la escultura, como profesor del arte? Es decir, ¿cómo ves ese proceso que ahora termina en estos momentos ya telemáticos, ¿no? Que termina de otra manera, pero ¿cómo lo analizarías esa práctica tuya de la docencia del arte y de la escultura? Bueno, para mí yo lo echaré en falta si dejo la universidad porque hablar es pensar, ¿no? Entonces yo, como tengo mucha familiaridad con mis estudiantes, me puedo permitir el lujo de reunirme con ellos y hablar sobre todo tipo de temas y de cuestiones que ellos me plantean, sobre algunos sé más y otros no, pero de alguna manera el hablar me permite pensar, me permite discurrir, me permite desarrollar mis ideas, me permite transmitirlas y de alguna manera también tener una empatía con todos ellos frente a un mundo que se nos avecina verdaderamente difícil, ¿no? Me gustaría estar allí en esta batalla que va a haber en los próximos años en la docencia, la que tú estás incluido y que la va a haber, porque tenemos que cambiar las formas, tenemos que cambiar los comportamientos, las actitudes y la universidad, ya sabes, Fernando, que la universidad, no solo española, no sé, las demás, pero posiblemente parezcan de lo mismo, se ha hecho muy tecnocrática, ¿no? Estamos llenos de papeles por todos los sitios, entonces, digamos, la labor más creativa, más investigadora cada vez tiene menos tiempo, la labor administrativa que cada día nos echan es enorme. Y claro, lo que se viene encima habrá que cambiarlo, habrá que criticarlo, habrá que analizarlo, habrá que discutirlo y habrá que resistirse también, ¿no? Porque si no, esto no va bien. Lo último es que como decimos siempre en esto de Zoom, en estos encuentros, tenemos la posibilidad que no se da habitualmente, que es la de ver el lugar desde el que habláis o desde el que hablan nuestros interlocutores. En el caso tuyo hemos visto ahí, ya nos comentabas antes de empezar, que el retrato que está en la puerta es de tu padre, que le tienes ahí presente, que es un retrato tuyo de tu padre, lo cual me ha hecho mucha ilusión verlo. Pero luego hay un efecto que hemos ido viendo, si habéis seguido la conversación, que es los efectos lumínicos que se han ido produciendo en el espejo del fondo de la sala, ¿no? Del fondo de tu habitación. Hemos visto allí cómo se refleja, entra una luz, ¿no? Por esa persiana, ¿no? Por esa de lamas de madera que tienes ahí a tu izquierda, nosotros la vemos a la derecha, evidentemente, y detrás está el espejo, y ese espejo en el que vemos que aparece una ventana que crea un enigma, ¿no? Porque es como que hubiera allí una ventana que dice uno, pero bueno, esa ventana, ¿por qué aparece una ventana por ahí? Y también aparece todas unas luces, ¿no? Como unas luces que se ve claramente, ¿no? Es decir, que ahí vemos así. Sí, yo os diré que estáis viendo una obra maestra, porque yo vivo en una casa de Alejandro de la Sota, y eso que estás viendo y estás describiendo es una arquitectura de Alejandro de la Sota, que como sabemos es un racionalista, un maestro de la organización de la vivienda social. Esto era una vivienda social hecha en Salamanca, la única que tiene Alejandro de la Sota, y tiene una vista detrás magnífica, que es la iglesia de Santa María, que no sé si se ve, por lo tanto yo soy un privilegiado que vive en una arquitectura de autor. Pocos pueden decir eso, pero es que además de eso me identifico con el lugar en el que vivo, yo y mi mujer, y hemos tratado de cuidar el espacio de la Sota sin cambiarle, claro, si se puede, mejorando técnicamente ventanas, espacios, que claro, en el momento que se hicieron hace más de 50 y tantos años, más de 50 y tantos años, 60 quizás,
claro, las técnicas eran diferentes y eran más precarias. Hemos mejorado, pero siempre respetando el espacio y por lo tanto... Y ahí lo que se ve en el espejo es que se produce eso que a ti te interesaba tanto del espasamento, ¿no? Es Eso decir, es, sí, sí, el espasamento. Hay una serie de obras de Sinaga sí, con sí. espejos, ¿no? Y con espejos en los que aparecen estructuras rayadas, ¿no? Es decir, que van haciendo como desarrollos, ¿no? Geométricos en el propio espejo. Y ahí veíamos ese espejo a tus espaldas. Y me gustaría terminar con esa cosa. Es decir, ahora es curioso porque, claro, hay algo singular, ¿no? Y es que se refleja el espacio, pero no te reflejas tú. Es decir, que nosotros miramos y eres como un poco vampírico, no te reflejas en los espejos sin nada. Es decir, eso es un signo de que estás ya en el estadio vampírico o prevampírico, pero no se te ve, con lo cual hay una especie ahí también de cosa medio duchampiana, ¿no? De las especulaciones duchampianas, o hasta del uso de los espejos en Nacho Criado, ¿no? O hasta en Morris, o hasta en Smithson, ¿no? Es decir, con tu estancia. Pero me gustaría pensar ahora que con todos los años ya de trabajo y de madurez, ¿qué es lo que se refleja a las espaldas de Sinaga? Es decir, que si tú tuvieras, en esa cosa que tú has entrado algunas veces también en la reflexión, como somos nosotros, totalmente espontánea y amateur, el que sea amateur quiere decir que amateur es amador, ¿no? El amateur es el que ama las cosas sin ser un especialista. Qué es lo que especula o cuál es esa especie de parte de atrás, igual que en tus obras hay muchas obras que son formalmente escultóricas, pero están sujetas a la pared, ¿no? Y tienen esa parte trasera, ¿no? Parte trasera que tú la trabajas tanto como la delantera, ¿no? Es decir, por más que esté allí oculta, está totalmente mecanizada, totalmente trabajada, es decir, que hay algo que cuando uno agarra una pieza tuya, como yo que he podido estar contigo en montajes, de uno... Pero si tú tienes que decir, aun confesarnos aquí a los amigos que estamos, qué es lo que hay reflejado a la espalda de Sinaga, a tu espalda, pues dinos ante esta pregunta tan rara que te sugiere. Bueno, pues no sé, como esta pregunta que me haces es así como, no sé, como si me estás preguntando algo, tratando de descubrir algo más en la pregunta que me haces de lo que dices, ¿no? Yo diría que mi trabajo, justamente por eso no es minimalista en el sentido estricto, no es literal, no es literal. Ya sabes que en la fase primera del minimalismo se le llama, no, como no sabían qué nombre ponerle, hubo un momento que le llamaban arte literal, ¿no? Lo que se ve es lo que se ve, lo que hay es lo que hay, ¿no? Yo no soy un artista literal, o sea, aparte de que me preocupe el espacio, me preocupe la materialización, me preocupe la tectónica, realmente en mi trabajo hay esta confusión lacaniana, ¿no? Esto entre lo que es real, lo que es imaginario y lo que es simbólico, tiene un lugar que es mixto, que se está entremezclado, y es difícil de saber si lo que digo, lo que hago y lo que dispongo, a qué lugar pertenece. Entonces, esta ambigüedad que existe en mis trabajos, yo siempre he procurado mantener, ¿no? Esto a los minimalistas evidentemente no les gustaría ni oírlo ni profesarlo, ¿no? Pero bueno, a mí me sale así, no sé, por algo será. Oye, querido, porque estaba yo poniéndome también muy lacaniano sobre el estadio del espejo, ¿no? Como el estadio del espejo en la constitución del yo. Esta es la última pregunta que yo tenía, como han escrito en el chat, ¿no? Estamos al final de la conversación y si alguien tiene alguna pregunta podría indicarla o para transmitirla, pero no veo llegar preguntas. Sí quería, pues, decirte que ha sido un placer hablar contigo. Hemos estado 1 hora y 4 minutos hablando, yo creo que de bastantes cosas, algunas de las cuales pues no las habíamos tratado en otros No, momentos. no, Es decir, no es fácil, como decía, cuando hablas con alguien que has tenido muchas conversaciones, tratar de buscar otras cuestiones diferentes a las que hemos tratado, ¿no? Bueno, en el fondo decía Joseph Beuys que la mejor obra de arte es una buena conversación. Esa es una frase de Beuys, yo creo que muy buena y muy digna de ser recordada, es decir, que tenemos que a veces convertir la conversación en un arte. No digo que lo hayamos hecho nosotros, pero sí que es un objetivo, un desiderata, algo hacia lo que tendríamos en algún momento que tender. Y por tanto, mandan saludos a Sinaga a los alumnos. Gloria G. Durán te manda un saludo por el chat.
Sinaga, eso te llega a ti. Y también, pues nada, decirte que ha sido un placer hablar contigo, Fernando, continuando esta sesión de las conversaciones de la distinción, en las que ya hemos tenido pues a Sánchez Castillo, ayer a Concha Jerez, que nos habló también de todo su proceso de trabajo. Estamos deseando poder volver a verte pronto porque sabemos que estás ahí con todas las precauciones y muy confitado, más que confinado, estás confitado. Como vemos ahí, estás con tus plantas de interior y con tus cactus muy en plan nueva objetividad alemana, es decir, el cactus que acompañó a tanta pintura alemana. Y mañana tendremos la conversación con José Maldonado, que en la Feria de la Distinción está representado por la Galería Ural, gran amigo también tuyo y mío, es decir, también gran cómplice de tantas ocasiones, y con ella completaremos estos 4 Zooms que estamos haciendo para hablar de arte, porque en el fondo, como hoy era hablar de artes, de referencias, también, como sabes, en la feria, que en las ferias de arte hay una costumbre, ¿no?, de hacer estas charlas, conversaciones, intervenciones. Nosotros, a la escala esta modesta que se puede hacer online, pero también modesta, pero ¿por qué no? Interesante, pues nos gusta que tengáis los artistas una palabra principal. Finalmente sois los protagonistas, son vuestras obras las que se exponen, son vuestras obras las que se someten a consideración, son vuestras obras las que se pueden adquirir, y sois vosotros también los que nos tenéis que dar claves para comprender el arte. Yo siempre le digo a mis alumnos que si no se escucha lo que dicen los artistas, poco se aprende, ¿no? Porque habitualmente a veces los historiadores del arte se mantienen inmanentes, ¿no?, dentro de la lectura de historia, teoría del arte, crítica, filosofía. Yo aprendí mucho de los artistas, de ti entre otros, ¿no?, pero también de Nacho, de Juan, de Concha, de todos los artistas con los que he ido dialogando a lo largo del tiempo. Y creo que también esa relación entre críticos y artistas, como un diálogo, pero no como una sumisión de unos a otros, ¿no? No como la transcripción de lo que dice el artista, ni como la aceptación acrítica de lo que dice el teórico, es fundamental para hacer un campo de conocimiento, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, tus maravillosos textos sobre Giacometti, ¿no? Es decir, como también Sí. tú has buscado en artistas como Giacometti. Nos hemos olvidado de Giacometti, un artista de la percepción, ¿no? Muy importante, claro. Y por tanto, ¿por qué no cerrar recordando a ese Giacometti, ¿no? En aquellas fotos maravillosas, Giacometti saliendo del estudio, cruzando la calle con una gabardina, ¿no?, tapándose Tapándose la cabeza. la Sí, cabeza. sí. En aquel estudio, que ese ya no era minimal, ese era minimalista y pequeñísimo, ¿no? Y cómo allí el estudio era la propia vida, ¿no? Y cómo convivía un camastro allí con sus esculturas y cómo caía el polvo, pero sobre todo aquellas piezas, el tablero, ¿no? Ese tablero del No hay más juego, ¿no? Esa pieza que tanto interesó a Rosalind Krauss, ¿no? Tal vez eso te permita cerrar a ti con una mínima consideración sobre Giacometti, ¿no? Sí, bueno, ha obsesionado a mucha gente, no solo a Krauss, sino a Didi Huberman también, porque también es un artista de la muerte, ¿no? Es un artista que ha reflexionado sobre su padre también, ¿no? Que tuvo tanta influencia sobre él. Lo interesante de Giacometti también es la saga Giacometti. Toda la familia eran artistas, el hermano, el otro hermano que fue arquitecto, y luego lo apasionante de Giacometti es también el mundo alpino, algo que también le apasionaba a Nacho, ¿no? El tema alpino, las montañas, ¿no? ¿No? Y en penetrar el mundo de Giacometti es apasionante, aunque tenía rasgos que hoy serían bastante criticados, sobre todo por el mundo femenino, mejor no entramos, porque era un poquito golfo, lo que diríamos lo que diríamos antes, ¿no? Pero su mundo es apasionante, amigo de los grandes poetas, de los grandes artistas. A Giacometti fue muy admirado. Vivía en la absoluta pobreza, vivía en el escombro, manejaba los billetes a fajos, ¿no? Se los metía en el bolsillo, los ponía debajo del colchón. Esto es lo que dicen los biógrafos, los historiadores, los que le han entrevistado, ¿no? Y bueno, es una biografía también fílmica, existe una magnífica película sobre la entrevista a Giacometti, y bueno, a mí me apasiona hablar de él. Es un artista alpino de una dimensión pues tan grande también como otro gran artista alpino un poco olvidado como fue Segantini, por ejemplo, ¿no? Que murió el pobre en las montañas porque allí tenía su estudio y tuvo un ataque de apendicitis, y desde las montañas alpinas no se puede bajar fácilmente. Sí, no, como aquel relato que tiene
Giacometti, que tenía un modelo asiático, ¿no? Un modelo asiático que parece ser que tenía una capacidad para estar hierático y quieto impresionante, ¿no? Utilizó mucho ese modelo, que era un modelo japonés, ¿no? Y entonces cuenta Giacometti en algunos de esos textos magníficos, porque Giacometti también nos dejó algunos textos impresionantes, como los dejó Giorgio de Chirico, porque Giorgio de Chirico también dejó textos brutales, ¿no? Y cuenta Giacometti que en una ocasión está dibujando, está haciendo uno de esos impresionantes retratos y se quedó paralizado a unos centímetros del papel su mano y se quedó allí clavado y fue incapaz de continuar dibujando durante mucho tiempo, ¿no? Porque veía imposible toda la precisión que él buscaba de reflejar el modelo, retratarla en el dibujo, ¿no? Y esa especie de búsqueda de la precisión en Giacometti, que es sobre todo en los ojos, ¿no? En los ojos, en la mirada, esa búsqueda de la obsesión de dar el contorno de la mirada, es un tema central, como lo es también en tu obra, porque todo el tema óptico, ¿no? Todo el tema de la óptica y todo el tema de la mirada ha sido un tema pues muy importante en tu trabajo. En ese sentido, Giacometti para mí me ha influido mucho, sus textos son magníficos, así lo han reconocido los grandes teóricos. Él padecía, a mi juicio, el vértigo del flujo de la percepción. Es decir, él era perceptivo, se daba cuenta que la mirada cambia continuamente, es un flujo interminable. Lo que estás viendo no hay manera de fijarlo, nunca ves lo mismo. Y él tenía un vértigo interior que es lo que le imposibilitaba terminar un retrato. Por eso era intratable, claro, porque el que caía en sus manos no salía, el retrato no se acababa nunca, porque la mirada de Giacometti era un abismo. Bueno, como llevamos 1 hora y 11 minutos y la conversación también puede entrar en el camino de no terminar nunca, con esta frase de que la mirada Giacometti era una mirada múltiple y una mirada cambiante y una mirada que tenía que ver con el flujo del tiempo, en este sentido, Giacometti, también podemos decir Giacometti Pantarrey, es otro del Pantarrey. Es otro Pantarrey, sí. Otro Pantarrey, pues aquí. Bueno, Pantarrey, a lo mejor alguna gente cree que estamos hablando de Pantagruel o de un rey que se llama Panta, ¿no? Pero Pantarrey, rey significa todo, ¿no? Es decir, Panta, todo fluye, ¿no? Pero bueno, este Pantarrey, esta idea de todo fluye, es que nosotros pertenecemos al club del Pantarrey, que es, como has dicho tú muy bien, también de los habladores, de los charlatanes y de los que quieren a través de la palabra encontrar algo. Y por tanto, aunque no lo escuches, te mandamos un aplauso, ¿verdad? Que te lo damos, porque has estado, en mi opinión, pues magnífico y lúcido. O sea, que has tenido ha sido muy brillante, ha sido un privilegio hablar contigo, Fernando. Creo que añades aquí a la distinción tu distinción, es decir, ese tema de la distinción, que es lo distinto, porque el propio minimalismo tiene que ver, se dice siempre la repetición de lo idéntico, pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que se repite lo idéntico para producir lo distinto, para producir la distinción, porque realmente el minimalismo es una pauta de distinción en la repetición, porque si solamente se repite y se repite y se produce lo idéntico, es la monotonía más triste, pero cuando la propia música minimalista repite porque cambia la intensidad, ¿no? Y esa idea de repetición y diferencia, muy deleuziana, muy de Deleuze, está muy en tu obra. Por tanto, querido amigo, mantente ahí firme, que sigue siendo un puntal para que nosotros te escuchemos y te damos un placer. Sé que para ti atendernos aquí a través de Zoom era hace un rato un pequeño lío, pero hemos desarrollado la conversación con toda tranquilidad. Y a los amigos que habéis estado siguiéndola, pues mil gracias, porque hacemos estas conversaciones para los que siguen la distinción, para los que siguen el proyecto que estamos haciendo, que ha montado Paco de Blas para Arte Informado, y por tanto os convocamos mañana si os apetece a la última de estas 4 artistas y nos traemos. Bueno, hay audiencia. Un montón de gente. Oye, pues un saludo, abrazos para todos y nada, muy bonito ver esta imagen de los alumnos. Oye, pues un placer. Salud y que un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, chao, chao. Salir. Chao. Fernando, un abrazo. Un abrazo. Salimos. Hablamos ahora, ¿vale? Te llamo por teléfono. Vale. Chao. Vale.